Paul John Knowles, nacido el 17 de abril de 1946 en Orlando, Florida, fue un asesino en serie estadounidense que en el año de 1974 fue vinculado con el deceso de 20 personas, en su mayoría mujeres, lo que le valió ganarse el mote del Casanova Killer. Como ya se mencionó, Paul es originario de Orlando, Florida, el cual, tras que su padre fuera declarado culpable de un delito menor, pasó a vivir en diversos hogares de acogida y reformatorios. Esto último, cuando el propio Paul fue encerrado a la edad de 19 años. Retomando lo antes mencionado, en el año de 1974, cuando Paul se encontraba cumpliendo condena en la prisión Rayford, hoy conocida como la prisión estatal de Florida, este comenzó recurrentemente a cartearse con una mujer divorciada conocida como Angela Kovic, quien viajaría desde su residencia en San Francisco hasta la prisión para visitarlo. Cuando la mujer llegó a la cárcel, Paul le propuso matrimonio, a lo que Angela aceptaría. Cabe destacar que su futura esposa jugó un papel fundamental para que Paul recuperara su libertad, dado que ella se hizo cargo de todos los gastos legales. Tras obtener su liberación, Paul viajó directamente a California para vivir con su futura esposa. Sin embargo, cuando un psíquico le advirtió de la entrada de un hombre peligroso a su vida, Angela terminó la relación y canceló la boda. Según la leyenda en torno a Paul, se comenta que tras el rompimiento de la relación, este acabaría con la vida de 3 personas mientras se encontraba en San Francisco. Tras lo ya mencionado, Paul regresaría a Jacksonville, en donde volvería a ser arrestado tras que él apuñalara a un camionero. Sin embargo, poco tiempo después de su captura, Paul escapó. La ola de crímenes de Paul Knowles comenzaría inmediatamente después de la fuga ya mencionada. El crimen inicial de esta ola aconteció cuando Paul irrumpió en la casa de Alice Curtis, de 65 años, a quien ató y amordazó, para acto seguido saquear la casa y robar el auto de la mujer. Cabe destacar que Alice perdería la vida cuando la mordaza que se le colocó le cortara el flujo de aire. Tiempo después de lo ya mencionado, Paul acabaría con la vida de una adolescente de 13 años, quien caminaba despreocupada hacia su casa y que respondía al nombre de Irma Jean Sanders. Para el 2 de agosto de 1974, Paul conocería a Marjorie Howe, de 49 años, la cual se especula fue forzada por Paul para acto seguido estrangularla y robarle su televisor. Todo esto acontecería en Atlantic Beach. 20 días después del crimen ya mencionado, Paul entró a la fuerza en la casa de Catherine Sue Pierce, ubicada en Musella, Georgia. La mujer se encontraría junto a su hijo de 3 años y ella fue estrangulada por Paul. Sin embargo, este dejaría ileso al menor. Para el 3 de septiembre de 1974, Paul entró a un pub conocido como Scott's Inn, ubicado al lado de una carretera cercana a Ohio. En dicho lugar, Paul conoció a William Bates, un ejecutivo de 32 años, quien horas después sería declarado como desaparecido, siendo encontrado en el mes de octubre sin vida y desnudo. La ola de crímenes de Paul continuó el 20 de septiembre de 1974, cuando este se encontraba en Texas. En dicha localidad, Paul secuestró a la motociclista Charlene Hicks, a quien forzó para acto seguido estrangularla con sus propias pantimedias. El cuerpo de la mujer sería encontrado 4 días después. Tras lo antes mencionado, Paul viajó hacia Alabama, en donde conoció a la esteticista Ann Dawson. En esta oportunidad, los investigadores no pudieron determinar si la chica fue abducida o ella viajó junto a Paul voluntariamente, dado que ella se hizo cargo de todos los gastos durante el viaje. Sin embargo, meses más tarde el cuerpo sin vida de la mujer sería encontrado en las cercanías del río Mississippi. A mediados del mes de octubre de 1974, Paul continuaría con su feroz ola de muerte, entrando a la casa de Karen Wine, quien vivía con su hija de 16 años, Dawn. Paul forzaría a ambas mujeres para acto seguido quitarles la vida, usando para esto un par de medias de nylon. Días después del crimen antes mencionado, Paul se dirigió hacia Virginia, en donde irrumpió en la casa de Doris Hosey, quien fue abatida con un rifle que era propiedad de su propio esposo. Una vez concretado el crimen, Paul limpió el arma y la dejó al lado del cuerpo de la mujer abatida, esto con la intención de despistar a los oficiales. Tras lo ya mencionado, Paul recogió un par de autoestopistas en las cercanías de Florida con la intención de acabar con sus vidas. Sin embargo, metros adelante Paul fue detenido por un policía, quien lo detuvo para infraccionarlo. Gracias a esto, Paul tuvo piedad de los autoestopistas y acto seguido contactó con su abogado para pactar una reunión.
Se presume que en esta reunión, Paul entregaría al abogado una confesión de todos sus actos previo a escapar de Florida. En la mañana del 6 de noviembre de 1972, la señora Carr, quien trabajaba como enfermera, llegó a su hogar en Georgia tras terminar su turno en el hospital donde trabajaba, encontrándose con su casa desordenada. Y al buscar a su esposo, lo ubicó en su despacho sin vida, boca arriba y desnudo, con las manos atadas en la espalda. Tras mirar la terrible escena, la señora Carr temió por el bienestar de su hija, dirigiéndose rápidamente al dormitorio de esta, encontrándola de la misma forma que a su esposo, sumando que en el cuello de la joven se encontraba una media de nylon y otra en su boca. Cabe destacar que tras percatarse que su familia había sido horrendamente atacada por una persona, la señora Carr comenzó a gritar tan fuerte que alarmó a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar del crimen, el ayudante del jefe de la policía, de nombre Charles Osborne, se quedaría impresionado ante lo acontecido en la casa de la familia Carr. Por su parte, el forense encargado del caso dictaminó que las muertes del esposo e hija se habían producido entre las 11 y 3 de la madrugada. Individualmente, en el cuerpo del señor Carr podían apreciarse 23 heridas superficiales, causadas aparentemente por unas tijeras. Por su parte, el forense no pudo determinar a ciencia cierta qué fue lo que le quitó la vida al señor Carr, si las puñaladas ya mencionadas o un ataque al corazón provocado por el estrés del momento. Como dato curioso, el forense afirmaría que las heridas de tijera habían sido provocadas para torturar al señor Carr y no para quitarle la vida. Por su parte, la causa de muerte de Mandy Carr fue determinada como una estrangulación violenta terrible. Como dato a destacar, el médico que atendió el cuerpo de la chica tardó alrededor de 15 minutos para extraer la media que tenía en la boca, dado que la misma se había introducido hasta su garganta. Junto a esto, también se encontró en el cuerpo de la chica señas de ataque físico y restos de ADN masculino. Por otro lado, los oficiales encargados del caso comenzaron a buscar pistas en la casa de la familia Carr, encontrando las tijeras que se usaron para atacar al señor Carr. Sin embargo, estas se encontraban perfectamente limpias, a la par de no encontrar ninguna huella que revelara la identidad del atacante. A su vez, los vecinos de la familia Carr no escucharon nada durante el momento del ataque, por lo que la policía concluyó que el crimen había sido perpetrado por dos personas. Durante las investigaciones, la policía descubrió que el señor Carr acudía a un bar frecuentado por gays, centrando sus investigaciones en un hombre alto de cabello corto, el cual fue visto hablando con el señor Carr. Sin embargo, el sospechoso sería descartado, dado que no se determinó que ambos hombres tuvieran contacto fuera del bar. Por su parte, se llegó a saber que el día del crimen, Paul Knowles se encontraba cerca del lugar, y que previo a dirigirse a Atlanta, él había comprado una grabadora de voz junto a unos cigarrillos, pagando con una tarjeta de crédito. Al día siguiente de los hechos, la dependiente del lugar donde Paul hizo su compra leyó todo lo acontecido en la casa de la familia Carr, dándose cuenta que el hombre que horas antes compró varios artículos había pagado con una tarjeta de crédito a nombre de Caswell Carr, por lo que de inmediato llamó a la policía. Por su parte, Paul se contactó de nueva cuenta con su abogado, enviándole una cinta de audio con instrucciones explícitas de que redactara un testamento en donde le dejaba todos sus bienes a sus padres y a su propio abogado. Dichos bienes consistían en unas cintas de audio, las cuales no podían oírse hasta después de su muerte o tras que él emitiera una autorización por escrito. Hablando brevemente de las cintas de audio, Paul grabó una confesión de todos sus crímenes, haciendo hincapié en el crimen Carr. Paul haría esto, dado que consideró que de esta forma su nombre y sus proezas jamás serían olvidadas. En la mañana del 12 de noviembre de 1974, un agente de caminos de Florida detuvo a Paul, dado que reconoció que el auto que conducía era robado. Cuando la agente trató de arrestar a Paul, este pondría resistencia, llegando a desarmar al policía y tomándolo como rehén, escapando en la misma patrulla del oficial. Metros adelante, Paul usó la sirena de patrulla para detener un auto y poder así cambiar de transporte para continuar con su huida, tomando al conductor del segundo auto como rehén. Ahora ya con dos prisioneros, Paul llevó a los rehenes a una zona boscosa remota en Georgia, para acto seguido, esposarlos a un árbol y a quemarropa acabar con sus vidas de un disparo en la cabeza.
Poco después de cometido su cruel acto en contra de sus rehenes, Paul se vio involucrado en una persecución vehicular, siendo perseguido por el ayudante del alguacil de la región, para acto seguido, descender del auto e intercambiar disparos con el oficial, siendo herido en una de sus piernas. Pese a esto, Paul continuó con su huida, ahora siendo perseguido por perros policía y helicópteros. Finalmente, para el 17 de noviembre de 1974, Paul fue acorralado por un veterano de Vietnam quien trabajaba en el mantenimiento de un hospital, usando para esto una escopeta. Una vez capturado, Paul fue escoltado por el veterano hasta la casa de un amigo, quien se puso en contacto con la policía para poder entregar al criminal. Por su parte, una vez que Paul estuvo en custodia, él afirmó ser responsable de 35 asesinatos. Sin embargo, solo 20 de estos serían corroborados. Cuando las autoridades comenzaron las investigaciones, ellos encontraron el testamento previamente mencionado, enterándose de la existencia de las cintas de audio, donde Paul confesaba todos sus crímenes a detalle, junto a la dirección de su abogado de nombre Sheldon Yavitz. Sin embargo, Yavitz seguiría las órdenes dadas por su cliente, negándose a entregar o afirmar la existencia de las cintas grabadas por Paul, siendo encarcelado por desacato, dado que para ese momento ya se estaba llevando a cabo el juicio en contra de su cliente. En una segunda audiencia, el juez encargado del caso ordenó a los oficiales del juzgado que escoltaran a Yavitz a su casa para registrar el lugar con la finalidad de encontrar las cintas de Paul. Sin embargo, dicha búsqueda, la cual se extendió por alrededor de 4 horas, no dio resultados. Sin embargo, para el 21 de noviembre de 1974, gracias a un grupo de perros policía, se pudieron encontrar 2 cuerpos sin vida atados a un árbol. Posteriormente, se descubrió que ambos cuerpos habían sido ejecutados por el propio Paul. Para este momento, Yavitz se percató de la gravedad del actuar de su cliente, y para el 22 de noviembre de 1974, a las 5:30 p.m., el juez que llevaba el caso de Paul tuvo en su poder las cintas donde el criminal confesaba a detalle sus crueles actos, teniendo como víctimas fatales a 11 mujeres, 3 adolescentes, 5 hombres y 2 niños. Para el 18 de diciembre de 1974, Paul Knowles era trasladado a la prisión de alta seguridad de Douglas County, ubicada en Georgia. Durante el viaje, Paul le dijo al par de agentes que lo escoltaban que si le daban un par de minutos, podría enseñarles el lugar donde escondió el arma con la que abatió a los hombres atados al árbol. Los oficiales aceptarían la proposición y, siguiendo las instrucciones de Paul, se encaminaron por una carretera secundaria. Sin embargo, durante el trayecto, Paul, pese a estar esposado, se abalanzó en contra del conductor, logrando arrebatarle su arma de servicio. Por su parte, el agente que iba de copiloto comenzaría a forcejear con Paul, logrando asestarle 3 impactos de bala, los cuales lo abatieron de manera instantánea, poniendo de esta forma fin al terror sembrado por Paul en los años 70. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí este capítulo, en donde les cuento los terribles crímenes cometidos por Paul Knowles. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírsela a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía que te dará el derecho de elegir un video de la temática de tu elección y así apoyar a este pequeño pero genial canal. Yo soy tu amigo Kenji Black, y esto fue Pasajes Criminales.